Señoritas, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del curso de biología. Y al día de hoy vamos a hablar acerca de la taxonomía. ¿Y qué refiere taxonomía? La taxonomía viene a ser la ciencia encargada de la clasificación de los seres vivos. Esta clasificación está basada en algunas características que se conoce como reglas taxonómicas, en los cuales se va a organizar cada una de estas subclasificaciones en taxones. Entonces, para iniciar este proceso de clasificación vamos a hablar de los aportes. Entre ellos hablaremos del señor Aristóteles. En el año 350 a.C., el señor Aristóteles ya empezó a realizar una clasificación basándose en las nociones básicas que en aquel entonces se tenía. Como por ejemplo, habló de una clasificación de las plantas y ha clasificado en plantas con flores y en plantas sin flores. Dos grandes grupos de la clasificación vegetal. En las plantas sin flores tendríamos a los helechos, a las hepáticas, entre otras. Pero así también, Aristóteles se puede considerar como el padre de la zoología, pues este clasificó a los animales en animales sin sangre roja y en animales con sangre roja. En aquellos animales sin sangre roja nos podemos dar cuenta que están pues los moluscos, los gusanos, los insectos, algunos bivalvos, los gasterópodos y algunos equinodermos. En los animales con sangre roja vamos a tener a lo que viene a ser los mamíferos. Entonces, Teofrasto, que viene a ser pues el discípulo del señor Aristóteles, sigue los pasos y va a desarrollar un sistema de clasificación según sus hábitos de crecimiento. Hablamos de una clasificación del reino vegetal. En estas el señor Teofrastos clasifica en hierbas, arbustos, teniendo pues en cuenta sus características. Dentro de ella hablaremos también del señor Carl von Linneo o Carlos Linneo, quien viene a ser el denominado padre de la taxonomía. Este va a realizar una caracterización más profunda, porque esta se va a basar en lo que viene a ser el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Teniendo en cuenta aquí también vamos a tener que agregar al dominio, ¿ya? Vamos a tener que agregar al dominio como la unidad más grande dentro de una clasificación. El señor Carlos Linneo determina lo que viene a ser el nombre científico. Y recuerda, el nombre científico está basada en dos características: el género y la especie. Recuerda, el género siempre va a empezar con una letra mayúscula y la especie ya son con minúsculas, ambas en cursivas o subrayadas. Como por ejemplo ahí tenemos el Canis lupus, Canis familiaris y Canis labrans. Todos ellos pertenecen a un mismo género, que viene a ser el género Canis. Y la especie es como el apellido, ¿no? Todos tienen un mismo género, pero la clasificación o la diversificación viene a ser en las especies. Lupus para el lobo, familiares para el perro y latrans para el coyote. Pero ambos van a pertenecer a al mismo género. Basado a ello, el señor Ernst Haeckel menciona entonces un tercer reino, al cual les denomina protista, ¿ya? Donde va a ubicar a todos los organismos unicelulares. ¿A qué se refería con organismos unicelulares? Estábamos hablando de unidades básicas fundamentales, las cuales podían desarrollarse de manera idónea en algún medio. Estas tenían características específicas, como por ejemplo, podían realizar un proceso de metabolismo. Si hablamos del metabolismo, estamos hablando de una nutrición. Así también, el señor Herbert Copeland, en el año 1956, propuso un nuevo reino. Y aquí habla del reino Monera, donde ésta va a agrupar solo las bacterias.
pues menciona que todas las bacterias son procariontes. ¿Y a qué se refería con procariontes? Aquí hablaba de una estructura de estos organismos unicelulares. Recordemos que un organismo unicelular puede tener el carácter genético envuelto o desnudo, o abierto o cerrado, como lo quieras llamar. El señor Ernest Copeland, en el año 1956, propone que hay organismos los cuales no tienen un núcleo específico. Su ADN se encuentra disperso, a los cuales le conoce como procariontes. ¿Y cuáles son esos procariontes? Las famosas bacterias. Estas bacterias, por lo general, no van a tener un núcleo específico, no van a tener carioteca. De ahí proviene el nombre de procariota o procariontes, en los cuales pro refiere antes, cariota refiere al carioteca que va a envolver el núcleo de una célula o de algún microorganismo. Es así como en aquel entonces ya se hablaba de esa clasificación. Pasado a ello, el señor Robert Whittaker, en el año 1969, especifica las características elementales de lo que viene a ser un reino específico. Mucho se hablaba de que, por ejemplo, los hongos pertenecían al reino Plantae. Hasta hoy en día, habemos personas que cometemos el error de decir, profe, hongos, planta. Pero para hacer una planta tenía que tener características específicas, como por ejemplo, tener las tres estructuras fundamentales: una raíz, un tallo y una hoja. Podría no tener flor, podría no tener fruto, pero tenía que basarse en esa parte. Es por ello que habla del reino fungi, ya donde pertenecían lo que viene a ser los hongos. Entonces, en ese punto se hablaba ya de los dominios. Hablábamos de un dominio bacteriano, de un dominio archae y la eucaria, donde en el dominio bacteria y archae podríamos encontrar a todos aquellos organismos pertenecientes al reino del Monera, como por ejemplo los protozoos, algas, mohos, las levaduras, las setas, las gimnospermas y angiospermas en lo que viene a ser las plantas. Profe, pero si hablamos de los reinos, hasta ese entonces se conocía el reino protista, el reino hongo, el reino plantae y el reino animal. El reino monera estaba como un dominio que pertenecía a las bacterias y archaes. Entonces, teniendo en cuenta estas clasificaciones, ya podían tener en cuenta, por ejemplo, al reino de los protistas, protozoos y algas, por ejemplo. Al reino de los hongos estaban los mohos, las levaduras y las setas. Y en el reino de las plantas se hablaba de dos clasificaciones: angiospermas y gimnospermas. Y de los animales, como animales vertebrados y animales invertebrados. En esta clasificación se podía determinar lo que viene a ser ya no 5 reinos, sino 6 reinos. Recuerda, se habla de una clasificación de 5 reinos y se habla también de una clasificación de 6 reinos, donde en los 6 reinos, por ejemplo, nos vamos a hablar 5 reinos: reino monera, protista, fungi, plantae y animal, ¿verdad? 6 reinos: monera, protista, fungi, plantae y animal. Y al inicio de esta debe de encontrarse el archae, que viene a ser estructura fundamental, básica, de hablar de microorganismos unicelulares muy antiguos. Entonces, así también para hablar de una clasificación tienes que tener en cuenta los principales puntos taxonómicos. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.